Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, jóvenes, pues vamos a empezar la clase del día de hoy eh, con un anuncio. Primero, yo creo que no va a haber examen este viernes. Ya les había comentado que el viernes yo no voy a poder estar presente, tengo una reunión que no la puedo mover. Entonces, en principio había pensado que, bueno, una hora se aplicaba el examen, otra hora el ayudante daba una sesión como de ejercicios. El ayudante, eh, eh, me comuniqué con él, tiene tiempo, él puede atender la clase, pero estoy revisando el contenido que vi, la clase de ayer, la última clase de la semana pasada y lo que voy a dar hoy, lo cual es, digamos, en general son conceptos teóricos, el análisis de este tipo de ecuaciones que estamos tratando de entender. Y va a haber uno o dos ejemplos, ¿no? A lo más de lo que estamos haciendo, más los que ayer di, lo cual me parece que no es ni material suficiente, pero tampoco es, eh, no voy a brindar el material o la cantidad de ejercicios que quisiera para que ustedes estuvieran preparados para resolver un examen. Entonces, lo que se me ocurre es desplazar una semana más, no este viernes, al siguiente, este, hacer el examen. Como no voy a estar el día viernes, tampoco les dejaría tarea, porque no, otra vez no hay suficiente material para evaluar. Entonces, recorreríamos nuestro calendario más o menos una semana, ¿no? Están 10 evaluaciones, ¿no? Serían 10 semanas, en realidad tenemos 11 en el curso. Siempre que me gusta dejar el colchoncito en la última semana, pero bueno, yo creo que es algo adecuado tener un material más abundante para evaluar, y sobre todo que ustedes tengan ejercicios a la mano de ese material para que en un examen puedan resolverlo sin problema. Entonces, eh, la decisión es, este viernes no va a haber examen, se va a recorrer una semana, ¿ok? Y el viernes su ayudante va a dar una sesión de ejercicios, ¿ok? Entonces, así lo hacemos. Tampoco va a haber tarea esta semana, la van a tener libre, ¿ok? Como viernes yo no doy clase, no hay material nuevo. El viernes el material que dé es hoy. Además, hoy también tengo otro compromiso que atender y no les voy a poder dar la clase completa, las 2 horas, ¿no? Ese es otro motivo de por qué también, pues no se me hace justo que los evalúe si no hay material suficiente y ejercicios suficientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Vale, muy bien. Ayer me preguntaban sobre uno de los ejercicios del examen pasado, de donde yo les dije que el lambda tenía que ser positivo. Yo platiqué con su ayudante, ¿no? Él me parece que el día de ayer en la tarde, creo, no he revisado el Classroom, subió las calificaciones, pero él me confirmó que si ustedes solamente desarrollaron lambda positivo, les puso completo la calificación de ese ejercicio. No calificó poniendo mal si es que nada más cubrieron lambda positivo. ¿Ok? Nada más para aclarar ese punto. Muy bien, entonces vamos a iniciar mientras comparto. ¿Dudas de lo que vimos la clase de ayer? Ok, bueno. Si no hay dudas, voy a retomar un poquito lo que vimos al final de la clase, y que es tratar de estudiar estos sistemas de una onda viajera, ¿no? O de un sistema donde se está transportando alguna cantidad física. Ya les ponía el ejemplo del calor,
lo que planteábamos en las notas es un soluto que llega a un medio, a un solvente, y se va a ir disipando, se va a ir disolviendo, ¿no? Como la densidad de este producto va a ir disminuyendo con el tiempo, ¿no? Eh, pero ahora lo que uno va a tratar de responder es, ¿qué pasa si el objeto que uno va a tratar se mueve, se desplaza, pero ya no con una velocidad constante, ¿no? Hemos visto el caso estacionario, el caso de velocidad constante, el caso que se mueve con velocidad constante, pero está mermado, ¿no? Está eh, eh, disminuido, tiene una función que disminuye conforme el tiempo avanza. Entonces, lo que sucede es, lo que sucede es que nuestro perfil de onda viaja a velocidad constante, pero no está con la misma intensidad, va disminuyendo. Eso es lo que vimos la clase pasada. Y también empezamos a ver esto que se llama el transporte uniforme, donde, insisto, lo que ahora vamos a ver es que nuestra onda ya no va a viajar a una velocidad constante. Y eso va a tener repercusiones, va a complicar un poquito las cosas, porque la nueva ecuación con la que vamos a estar trabajando es la ecuación que tengo aquí escrito en la diapositiva. Es esto que está aquí, parcial de u respecto del tiempo más CE de x, parcial de u respecto de x. Ya tenemos una velocidad que depende de la posición. Depende de dónde estés parado, es el valor que va a tener la velocidad. Es una función de la posición, sigue siendo de primer orden, homogénea y lineal. Y lo que veíamos la clase pasada es que, bueno, aquí lo que vamos a pensar en dos etapas, ¿no? Una es la solución misma, ¿no? Va a ser la de un perfil de onda, la que ustedes quieran, que se va a ir moviendo en el espacio con una velocidad que ya no va a ser constante, va a ir cambiando la velocidad conforme esa función de onda, ¿verdad? Esté cambiando de posición. Y lo más importante, o el cambio dramático aquí es que estábamos acostumbrados a analizar lo que pasaba en el plano X y T, ¿verdad? Es decir, analizábamos las curvas características que lo que habíamos encontrado hasta la fecha eran unas rectas características, ¿no? Unas rectas cuya pendiente era una velocidad, ¿verdad? La velocidad a la que estaba viajando esta onda. Pues ahora lo que vamos a encontrar es que ya se van a volver ahora sí curvas características. ¿Por qué? Porque como la velocidad no va a ser constante, yo no voy a tener rectas ahora, voy a tener curvas porque la velocidad, que es la pendiente de de mis curvas características, pues va a estar cambiando. ¿Ok? Entonces vamos a optar, de hecho, y empezamos a hablar ayer el método de las características, donde lo que vamos a analizar esencialmente nos vamos a concentrar en ver cómo se ve, cómo se dibuja la curva característica en este plano TX, porque esencialmente lo otro, lo que ya sabemos hacer, que es encontrar el perfil de la función, se va a conservar, eso va a seguir pasando. Lo que ahora es nuevo es que nuestra función en el espacio del tiempo y de la posición para describir una curva característica, pues va a ser algo más complicado. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a tener que encontrar es la relación, una relación mucho más complicada, ¿no? Entre X y T. Antes la relación entre X y T estaba dado simplemente por una constante, la velocidad de la onda, ¿cierto? Ahora no, ahora la relación entre T y X es más involucrada porque tenemos en el medio, ¿no? Una función que sí depende de la posición. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar un poquito con esa idea y vamos a tratar de buscar esa curva característica. ¿Ok? La tasa de cambio en la solución a lo largo de la curva, pues va a ser una tasa de cambio que va a depender de la posición. Algo que ayer planteábamos es que, bueno, si yo llego a encontrar cómo se ve X como función de T, si yo logro desenmarañar mi sistema para ver cómo es la dependencia de X con T, porque esa va a estar relacionada con esta función de velocidad que depende del tiempo, entonces voy a poder encontrar la función U que depende explícitamente del tiempo y que depende de X y que a su vez depende de T, ¿ok? La cual será solución a mi ecuación diferencial.
ecuación diferencial esta de primer orden que tenemos o que les había mostrado. A esa función, ¿no? Le vamos a poner el nombre de h. Es una función h que tiene todas las características de resolver el sistema. ¿Ok? Sabe quién es la función solución de la ecuación diferencial y sabe cómo se relacionan x y t. ¿Ok? Entonces, lo que uno quiere encontrar es la tasa de cambio en la solución a lo largo de la curva característica. ¿Ok? Y lo que hay que hacer es diferenciar esta función h respecto al tiempo. Con lo que ya vimos, jóvenes, algunos de ustedes me pueden responder, si h es la función u que soluciona la ecuación diferencial, que ya conoce la relación entre x y t, piénselo en el caso donde una onda se mueve a velocidad constante, ¿qué esperas, no? Que esa función, qué comportamiento tiene esa función cuando uno recorre una curva característica? Debe mantenerse constante, ¿no, profesor? Debe mantenerse constante. Esta h es el famoso perfil de mi onda. Cuando estábamos trabajando con velocidad constante, lo que decíamos es, va a viajar en este plano, ¿no? De t y x, ¿no? Va a viajar sobre una recta con velocidad, con cuya pendiente es la velocidad a la que está viajando. Pero eso significa que el perfil de esta onda, ¿no? A lo largo de esa recta, en este caso, es el mismo. De hecho, trataba de poner los ejemplos de la misma gráfica, ¿no? Pero tomada a diferentes tiempos para que notaran que lo único que le pasaba al perfil es que se estaba moviendo en X, se estaba desplazando, pero el perfil era lo mismo. Aquí lo que uno espera es que, a pesar de que la velocidad vaya cambiando, ¿no? A lo largo de esa curva, la solución, el perfil de mi onda no cambie, ¿ok? Y entonces es por eso que estoy pidiendo el análisis de cómo cambia h, la solución, respecto del tiempo, porque en este plano, ¿no? Mi variable como libre es el tiempo y mi variable dependiente es x, ¿ok? Si yo sé cómo se ve esta curva característica, yo puedo entender lo que ocurre en el viaje sobre esa curva característica. Entonces, si yo hago esa variación, lo que vimos la clase pasada, la clase de ayer, es que eso esencialmente es una derivada total respecto del tiempo. Tengo que hacer las derivadas parciales correspondientes, ¿no? La primera de ellas es directamente la parcial de u respecto del tiempo veces la derivada del tiempo respecto del tiempo mismo, que ese es un 1, aparece un 1 acá, ¿no? Ese es el primer, tiempo, el primer término, más la derivada de u respecto de x, ¿ok? Y de x respecto de t. Y con eso, ¿ok? Yo me doy cuenta que tengo estas dos ecuaciones parciales y ya estoy observando algo. Tengo las variaciones de x respecto del tiempo. Eso, desde luego, sabemos que es físicamente. Es una velocidad, ¿ok? Entonces, en particular, si x es función del tiempo, ¿verdad? Como hemos supuesto que es la solución esta u, pues debe satisfacer esta relación. Debe satisfacer que las variaciones de x respecto del tiempo son iguales a una velocidad que depende de x y que a su vez depende del tiempo, ¿ok? Por lo tanto, la derivada total de h respecto del tiempo se va a escribir como estas dos derivadas parciales veces la función velocidad que depende de x y x que depende del tiempo. Y eso debe de ser igual a cero. ¿Por qué? Porque esta es justamente mi ecuación de transporte y mi ecuación de transporte es igual a cero. Entonces uno puede garantizar, ¿verdad? Que las modificaciones de h a lo largo, variando el tiempo, son nulas. Eso quiere decir que a lo largo de mi curva característica lo que voy a ver es que mi solución no va a cambiar. ¿Ok? Bueno, u de t y x, ¿no? Resuelve esta ecuación de transporte para todos los valores de t y x. Eso queda claro. Lo que sí también va a ser cierto es que cumple que es solución incluyendo los puntos x, x de t, ¿no? Aquí ya no son dos puntos independientes. Aquí yo podría agarrar mi plano, ¿no? Bidimensional t y x y encontrar cualquier pareja de t y x que yo quiera. Desde luego, a cada uno de estos puntos yo les podría hacer pasar una curva característica que los toque, ¿no?
y que justamente sean solución a esta ecuación diferencial. Pero lo que yo le estoy diciendo es no todos los puntos, ¿no? Van a obedecer que tengamos la información de esta relación, la relación de la velocidad. Muchos de ellos lo que van a hacer son resultados de tener una relación distinta en la velocidad, o bien que es velocidad constante, etcétera. Lo que yo quiero es el subconjunto de todos estos valores t y x que, dada esta relación entre el tiempo y la posición, cumplan que la velocidad es esta que está aquí. ¿Ok? Eso es a lo que me interesa y a lo que quiero descubrir cuáles son esos puntos. ¿Ok? Bueno, ya que las variaciones de h respecto del tiempo, ¿no? Son iguales a cero, eso quiere decir que h como función del tiempo debe de ser constante. Ya lo habíamos dicho hace un ratito. Y vamos a definir, ¿no? Un objeto, la gráfica de una solución x de t a la ecuación diferencial ordinaria autónoma, esta que está aquí, derivada de x respecto del tiempo igual a c de x, es llamada la curva característica. La pregunta es muy simple. Tú tienes tu ecuación diferencial parcial, la original, ¿no? Sin embargo, uno quisiera saber a través de la velocidad, que depende de la posición, cuál es la relación entre la posición y el tiempo. ¿Ok? Para eso necesitas una nueva relación, una nueva ecuación, y tiene que ser diferencial porque lo que te vas a preguntar son las tasas de cambio de X respecto de las tasas de cambio en el tiempo deben satisfacer que es la velocidad, la función velocidad. ¿Ok? Entonces nos va a aparecer de manera natural una nueva ecuación diferencial que siempre va a ser ordinaria, porque siempre va a ser nada más una relación de x como función de t. ¿Ok? Y habrá que resolverla, porque si yo resuelvo esta ecuación diferencial, entonces voy a ser capaz de encontrar a x de t. ¿Ok? Si yo resuelvo esto, yo puedo escribir, ¿no? En este plano t contra x, cualquier curva que me indique x de t, que es mi curva característica, y cuya pendiente, ¿verdad? Será la que me diga cuál es la velocidad de la onda que estoy evaluando. Hasta acá quedan claros todos los conceptos con los cuales vamos a tener que trabajar. Sí. Ok. Bueno, ahí va. En otras palabras, en cada punto t, x, ¿no? La pendiente de la curva característica es igual a la velocidad de nuestra onda que hemos encontrado, que es c de x. Las soluciones a la ecuación de transporte las podemos pensar. La ecuación de transporte que tengo es esta que está aquí, parcial de u respecto del tiempo, más c de x parcial de u respecto de x igual a 0. Son constantes, ¿no? A lo largo de la curva característica. Es justamente lo que estábamos platicando. La derivada de h respecto del tiempo es 0. ¿Ok? Entonces, si esta es mi curva característica, ¿no? El perfil que resulte de esta ecuación, es decir, quién es U, lo que va a pasar es que va a ser el mismo a lo largo de esta curva característica. La ecuación para la curva característica es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y autónoma. Cuando digo autónoma, insisto en que no va a depender esencialmente de esta otra ecuación. No depende de esta ecuación. Simplemente tengo que saber a través de cómo es la función velocidad, cuál es la relación entre t y x. ¿Ok? Entonces es completamente independiente. Si yo lo que quiero resolver es la ecuación ordinaria de x en dt igual a una función c de x, pues simplemente hacemos lo que ya ustedes saben muy bien. Voy a integrar, voy a resolver esta ecuación diferencial integrando. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente pasamos todo lo que tiene que ver con x de un lado, con todo lo que tiene que ver con el tiempo del otro, y voy a integrar en ambos lados. Voy a aplicar el mismo operador a mi igualdad, que es una integral, ¿ok? En x y otra integral en t. Al lado izquierdo, que es lo que veíamos ayer, esto que es la integral de x entre c de x, ¿no? Esta función que depende de x, la vamos a llamar la función beta de x, ¿ok? Y yo sé que esta función beta de x tiene que ser igual a la integral del tiempo, ¿ok? La cual la voy a escribir como t, porque es pensándolo en una integral indefinida, ¿no? Es t más una constante, la constante de integración. Y ayer insistíamos, ¿no? En tratar de identificar cuál es la naturaleza de esa constante. Esa constante lo que me va a dar es la relación entre esta función beta de x, ¿no? Cuando el tiempo es igual a 0. Si yo te digo cómo se ve tu función a un tiempo inicial,
¿no? Esencialmente te estoy dando la condición inicial de tu problema, de esta ecuación, ¿ok? Entonces, K, más allá de que la pensemos como una constante de integración que formalmente tiene que aparecer, lo tenemos que pensar como la constante que me dice cuál es el estado o cuáles los valores iniciales de mi sistema físico, ¿ok? Es mi condición inicial, esta K. Dame una K y yo te voy a dar todo un mapeo, ¿no? Toda una curva característica correspondiente a ese valor K. Cambia ese valor de K y yo voy a volver a dibujar otra curva característica, ¿no? Que pasa por ese punto. Entre las dos curvas características que acabo de mencionar, por tener dos condiciones distintas, la forma de la curva será esencialmente la misma. Serán objetos que nunca se toquen entre sí, no pueden cruzarse porque significaría que dos condiciones iniciales tienen una misma solución y eso tendría un problema muy importante porque una ecuación lineal, una ecuación diferencial, ya sea parcial u ordinaria, homogénea, pero insisto, lineal, no permite tener ese tipo de soluciones. Es como si fueran linealmente dependientes, ¿no? Las diferentes soluciones de nuestro sistema. Y eso no es cierto. ¿Ok? Bueno, ya que la solución, perdón. Entonces, esta integral, lo que vamos a ocuparla es para definir la curva característica, la cual está dada entre es x como función de t es igual a la inversa, ¿ok? La función inversa de b eh, por t más k, ¿ok? Y con eso voy a tener la relación entre la variable x y la variable t. Ya que la solución de u, que depende de t y de x, es constante a lo largo de la curva característica, esto debe ser entonces función de la variable característica, esta que, acuérdense, venía de la transformación galileana de un sistema de referencia donde veo cómo se mueve mi onda a pasarme a un sistema de referencia donde yo me muevo con esta onda, ¿ok? Desde luego ya no es una transformación donde lo que implica es un desplazamiento a una velocidad constante. Está más rebuscado. Tengo una función beta de x, ¿ok? Y recuerden, beta tiene metida la información de la velocidad como función de la posición, ¿ok? Entonces ya no es una relación tan, digamos, sencilla. Lo que necesitamos saber de manera explícita es quién es c de x para poder escribir nuestra variable característica. Pero se sigue manteniendo la idea, ¿no? Que por un lado tú puedes describir tu sistema, tu sistema físico, desde un sistema de referencia donde ves cómo se mueve el perfil de onda o bien moverte junto con esta onda. Salvo que ahora el cambio de variable es un poco más complicado porque necesitamos saber quién es beta de x. Para encontrar la solución que satisface esta condición inicial, lo único que tenemos que hacer es evaluar u en t igual a 0, ¿no? Y con eso vamos a saber quién es esta función f de x. Esa función f de x será una función que conforme vaya evolucionando a lo largo de la curva característica será siempre la misma, ¿ok? Y bueno, entonces eso nos permite identificar cuál es el perfil y el perfil será el mismo independientemente de cuál sistema de referencia estemos nosotros observando. Si es del que vemos, estamos quietos y vemos cómo se alejan o se acercan la onda, o bien si nos movemos con la onda a la velocidad de esta. Lo que veíamos la última parte de la clase pasada es que podemos plantear una ecuación de transporte no uniforme, es decir, la velocidad varía como función de la posición. Aquí está de manera explícita quién es la función c de x, ¿no? Es 1 entre x cuadrada más 1. Si yo estoy en la posición x igual a 0, ¿no? Por ejemplo, c vale 1. Si yo estoy en la posición 1, x igual a 1, esto vale 1/2. Y entonces vemos que la velocidad va cambiando respecto de la posición en la que yo estoy, en la cual estoy o está la onda. ¿Sale, vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? A través del método de las características, algo que nos interesa entender es cuál es la relación entre x y t. ¿Ok? Para poder dibujar justamente las curvas características. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo sé que
las variaciones de x respecto del tiempo deben de ser igual a la velocidad. Una velocidad que depende de la posición, aquí está. 1 entre x cuadrada más 1. ¿Y qué es lo que hago? Este objeto que está aquí lo identifico como, para resolver, esto lo tengo que escribir como dt igual a dx, x cuadrada más 1, ¿cierto? Esto es 1 entre c de x. Y entonces yo sé que el lado que depende de las posiciones lo voy a renombrar con la función beta. Beta de x. Aquí está, jóvenes, la famosa beta de x, que va a ser el resultado de integrar x cuadrada más 1 de x, es decir, de x entre c de x. Uno lo hace, aquí está, la integral x al cubo entre 3 más x. ¿Y a qué debe de ser igual? Dijimos que beta de x debe de ser igual a la integral en dt, que esencialmente es beta de x igual a la integral de t es igual a t más una constante. ¿Estamos de acuerdo? Donde k es la constante de integración. Aquí está, jóvenes. Y que ya otra vez voy a hacer repetitivo porque necesito que esto quede claro. Esa k esencialmente será mi condición inicial, será a partir de donde yo puedo determinar cuál de todas las curvas características voy a dibujar. Y aquí está el ejemplo. Resulta que la curva característica se ve de esta forma. X al cubo entre 3 más x, ¿ok? Que cualquiera de estas curvas está descrita por esta ecuación, ¿ok? Y lo único que el tiempo, cada que yo doy un valor de t, yo puedo encontrar un valor de x. ¿Estamos de acuerdo? Pero depende de quién sea k. Y noten, aquí tengo K1, K2, K3, K4, ¿no? Que esencialmente, si ustedes siguen estas curvas, vean, esto es K, por aquí va a pasar en X igual a 0, va a pasar K1, después aquí está K2, K3, K4. Hace sentido que la diferencia simplemente sea un desplazamiento. Es T más una constante. T0 más la constante K0. Aquí claramente, ¿cuánto debe de valer K sub 4? Si yo sigo esta curva. 0, ¿no? Pero si imaginemos que esto es un 1, esto es un 2, pues me dice K sub 3 debe valer 2. Y K sub 2 debe de valer 5, no sé, etcétera, dependiendo en qué valor cruce aquí. ¿Ok? Y lo que puedo notar es, dado un valor de K, dado un valor con una condición inicial, lo que yo obtengo es una curva característica. Entre ellas no se cruzan, no hay forma de cruzarse. A pesar de que la velocidad va a ir cambiando conforme la posición de mi onda vaya cambiando, no hay cruce. Para que exista cruce, y de hecho vamos a pasar ya a esa parte, para que exista cruce necesitamos tener una ecuación diferencial que sea no lineal. ¿Ok? Y ya vamos a trabajar con las ecuaciones no lineales. Entonces déjenme regresar, ¿no? O bueno, continuar con el análisis. ¿Qué es lo que yo puedo conocer si ya tengo a beta de x? Acuérdense, puedo definir la nueva variable característica. La nueva variable característica la definíamos como beta de x menos el tiempo, ¿ok? Entonces, esta es mi nueva xi. Y yo tengo la relación. Por un lado tengo u de x, t, ¿no? Que son mis variables iniciales. El problema está planteado en términos de esas variables. Pero a través de hacer una transformación donde yo me voy a mover junto con la onda, yo puedo escribir una función v que depende de beta menos t, que explícitamente en este caso es x al cubo entre 3 más x menos t. ¿Ok? Entonces, algo que quiero que noten, aquí está la nota en la diapositiva, es que antes, ¿no? ¿Qué es cómo definíamos a esta? Sí, era x menos ct, ¿ok? La relación o el objeto que me decía cuál era la relación entre x y t era esta función que era una constante, ¿ok? Resulta que ahora lo que tenemos como relación es exactamente la misma ecuación multiplicada por un factor. En lugar de tener x menos ct, tenemos x menos ct entre c, ¿ok? De tal manera que esto se va a escribir como xc menos t, ¿ok? Donde x por c, ¿no? Esta convolución entre estas dos variables, porque x no es independiente del tiempo, está codificado acá. ¿Sale, vale?
Entonces, sigo haciendo el mismo tipo de transformaciones, pero bueno, ahora mi relación está dada por x menos ct entre c. ¿Sale, vale? Si yo agarro y digo, a ver, me voy a plantear en t igual a 0. ¿Okay? Cuando t es igual a 0, tengo una u de x, que es una v de x. Acuérdense que es el término donde van a coincidir ambas funciones. Es como si estuviéramos los dos en el tiempo inicial viendo el mismo objeto en el mismo sistema de referencia. No hay una diferencia entre u y v. Si yo escribo la ecuación diferencial, se va a volver... ¿Qué pasaba si uno estaba en el sistema de referencia donde uno se mueve con todo y la onda? ¿Qué pasa si yo encuentro cuánto vale mi función en t igual a 0? Qué ecuación resolvíamos? Una estacionaria. ¿Una qué, perdón? Estacionaria. Una estacionaria, que formalmente, ¿cómo la escribo? ¿Parcial de qué? Parcial de B respecto de T igual a 0. Exactamente. Entonces yo sé, ¿no? Que si yo conozco u de x, conozco esta b de xi, ¿verdad? Y es el perfil de la onda que yo voy a poder resolver. Esta ecuación que acabo de escribir, ¿no? Me permite de manera arbitraria decir o escribir cualquier función de v que dependa de xi, ¿no? Y lo podemos hacer, de hecho, si uno evalúa en t igual a 0, tiene que coincidir con la función u evaluada en t, x. Voy a decidir que el perfil que yo quiero mostrar, ¿ok? El perfil que yo quiero mostrar es 1 más x más 3 al cuadrado. Este es el perfil de mi onda. Y la voy a dejar evolucionar, ¿ok? Si yo me muevo con la onda, si yo me muevo con la onda, ¿qué voy a ver? Voy a ver la misma onda, ¿ok? Pero ¿qué es lo que no va a suceder si yo estoy en el sistema de referencia donde veo a la onda moverse, ¿no? ¿Qué es lo que voy a observar? ¿Qué es lo que piensan que voy a observar cuando esta onda se esté moviendo? O sea, claro, el perfil cambia, pero porque está cambiando la velocidad, ¿no? En el espacio. ¿Qué pasa en los sistemas no inerciales, jóvenes? Tienes Ah, razón, claro, hay pero una... quiero que lo pensemos en términos físicos. Hemos trabajado con dos sistemas inerciales y si yo estoy quietecito y va la onda, el perfil no va a cambiar. Si yo me monto junto con la onda, pues obvio no va a cambiar, ¿no? Pero si el sistema ya no es inercial, si mi sistema es no inercial, porque la velocidad está cambiando como función de la posición, no es una constante, pues esencialmente ahora sí voy a tener que pensar que estar en mi sistema de referencia, que yo pienso que es estático y veo el movimiento relativo a mí de mi onda, o moverme junto con la onda, ya no voy a observar lo mismo. Eso no quiere decir que la física sea dependiente del sistema de referencia, simplemente hay que saber hacer el cambio de variable correcto, pero no voy a observar lo mismo. Sí voy a observar a una deformación ahora de ver ese fenómeno que se está moviendo a velocidades cambiantes. ¿Por qué? ¿Qué aparecen en las famosas fuerzas? ¿Cómo se les llaman? Inerciales, ¿no? Sí, estas fuerzas ficticias, las fuerzas de cuando uno está dando la vuelta en un objeto que se está moviendo, ¿no? Y que te jala hacia el lado, queriendo salir de la curva que uno está tomando. Eh, eh, no sé, en estos juegos mecánicos, ¿no? Experimentamos muchas fuerzas de este estilo, ¿no? Que tienen que ver justamente con cambio en la dirección de la velocidad, cambio en la intensidad de la velocidad, ¿no? Y que hacen que desde afuera tú veas justamente las deformaciones. También desde adentro uno va a sentir este tipo de fuerzas. Aunque, eso nada más es para que nos hagamos una idea, aunque aquí yo estoy tomando primeras derivadas, ¿estamos de acuerdo? Y yo no estoy pensando todavía en un objeto llamado fuerza. ¿Sale, vale? Y bueno, aquí está el dibujito, ¿no? De cómo yo veo viajar a mi onda, ¿no? A un tiempo t igual a 0, este es el perfil de mi pulso, de mi onda,
y la voy a ver cómo evoluciona en el tiempo. T0 a un tiempo t igual a 2, t igual a 5, t igual a 12, t igual a 25, t igual a 50, la hago evolucionar. Y lo que veo es que en efecto este objeto está moviéndose, está moviéndose. ¿Y qué es lo que uno espera? Acuérdense que esto es u como función de x, ¿ok? Este punto tiene una x definida y por lo tanto yo le puedo dar valor a mi velocidad. Este punto tiene una velocidad y este punto tendrá una velocidad igual o distinta. Distinta, ¿no? Porque es distinta a X. Exactamente. ¿Ven de dónde viene el hecho de que se está deformando? No todos los puntos de mi onda inicial se van a desplazar a la misma velocidad. Van a empezar a desplazarse a velocidades distintas. ¿Ok? Entonces, por eso se empieza a deformar mi perfil. Unos van a avanzar un poquito más rápido que otros. De hecho, tan es así que hay un punto donde de algo que se veía, digamos, más o menos angosto, un poco asimétrico, se volvió algo bastante más ancho, ¿no? Porque esta parte de aquí se está desplazando más rápido, ¿cierto? Que la parte de atrás, y sigue avanzando y este objeto se sigue deformando, ¿ok? Porque las velocidades en cada uno de los puntos son distintos. Entonces, la onda se va a deformar. Si yo tuviera una velocidad constante, cada uno de los puntos de este perfil se estaría moviendo igualito. Y entonces no vería la deformación. ¿Sale? Entonces, vamos a finalizar esta discusión haciendo algunas observaciones generales relacionadas con las curvas características de estas ecuaciones de transporte cuya velocidad de onda ya no es constante, sino depende de la posición. Primer punto o primera afirmación que vamos a hacer es: hay una sola curva característica pasando por cada punto t, x en el plano de los reales dos dimensional. Si yo estoy aquí, solamente una curva va a pasar por ahí. Si yo estoy aquí, solamente una curva va a pasar, o acá, o en cualquier punto que ustedes imaginen, solamente una curva va a pasar. ¿Ok? Si yo tengo, si yo encontrara que dos curvas pasan por un mismo punto, eso quiere decir que dos condiciones iniciales distintas me tendrían que dar la misma solución. Y eso contradice el principio del tipo de ecuación con el cual estamos trabajando, una ecuación diferencial lineal. Eso ya lo estudiamos durante las primeras 3 semanas, y la idea del problema de Sturm-Liouville. Si tienes una ecuación, un operador lineal, lo que tienes es por cada condición distinta que tú des, una solución distinta, tal que te vas a poder generar una colección de soluciones linealmente independientes, o en otras palabras, un conjunto de funciones solución que son ortogonales entre sí. ¿Ok? Entonces, no puede suceder que dos curvas características se crucen, porque eso significaría que dos condiciones iniciales distintas generan como una misma solución. ¿Sale, vale? ¿Qué más? Las curvas características no pueden cruzarse con otra. Y lo último es que si t es igual a la función beta de x, que viene de pensar la relación entre x y t a través de una función velocidad que no es constante, entonces si tenemos esa relación es una curva característica y entonces también lo son todas sus traslaciones horizontales. Es decir, si yo le sumo esta acá. También lo veíamos ahorita en este diagrama. Si yo agarro una K, ¿no? Escojo un valor, yo puedo agarrar otra K y lo que veo es que son simplemente desplazamientos horizontales en T. Le estoy sumando una constante a T por cada nueva condición inicial que yo le dé. O le puedo restar porque me puedo ir hacia el lado izquierdo, ¿no? Y ver cómo cambia conforme uno va restándole una cantidad a la T, a la variable T. ¿Sale? ¿Qué es esto que está aquí? Pasan para acá, puedes sumar o restar, pueden ponerle el signo que ustedes quieran, y lo que van a hacer simplemente es desplazar la solución a lo largo del eje horizontal. ¿Qué más? Cada curva característica no horizontal es la gráfica de una función estrictamente monótona.
Vamos a esgrimir este argumento y quiero que ustedes me ayuden. Si yo tengo una curva característica horizontal, ¿qué diría? ¿Ustedes qué pensarían que estoy escribiendo o estoy describiendo con esa línea horizontal en mi plano TX? Con todo esto que hemos discutido, si yo agarro y les pinto una línea horizontal y les digo esa es su curva característica, ¿qué me van a decir? Que podría ser no característica. No, es una curva característica, pero es una curva característica que es una recta. Primero ya les dije es una recta, dos, es completamente horizontal. ¿Qué les estoy diciendo con esa curva característica? Que no se mueve. Que no se mueve. Cuánto vale la pendiente de una recta horizontal? Ah, es cero. Y la velocidad entonces es cero. ¿Ok? Entonces, lo que yo les planteé es una función c de x, la cual es diferente de cero. ¿Ok? Entonces, las soluciones tienen que ser una solución que no sea una curva característica horizontal. Ya planteamos, ya iniciamos de ahí. Y la otra es que sea estrictamente monótona. En otras palabras, jóvenes, ¿qué es que yo les diga? ¿Qué puedo dibujar si yo les digo que tiene un comportamiento monotónico? ¿Se vale que les dibuje una curva así? No, es siempre creciente o decreciente. Exactamente. Va a ser siempre creciente o siempre decreciente. ¿Ok? Vean, ¿qué es lo que pasa si yo les grafico algo que es así? ¿Qué pasa si yo veo este tiempo y este tiempo? ¿Cuánto vale X? Lo mismo. Vuelve a pasar por el mismo lugar. Y lo que yo les digo es una onda viajera. Ahí se va. Se va a acercar o se va a alejar de ti. Pero no va a ir y venir. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí, entonces profesor. cada punto en una onda siempre se mueve en la misma dirección y nunca puede invertir su dirección de propagación. ¿Ok? Ese es el tipo de problemas en los cuales estamos pensando. Puede que vaya aumentando su velocidad o puede que vaya disminuyendo su velocidad, pero nunca va a cambiar el sentido del movimiento de mi perfil de onda. ¿Ok? ¿Qué otra cosa voy a decir sobre estas soluciones? Si t aumenta, la curva característica tiende a un punto fijo, x que va a t, cuando t va a infinito, o tiende a más menos infinito para un tiempo finito o infinito. Tengo de dos sopas. Ahorita vamos a discutir el primero de los casos. Que mi función esté acotada, ¿ok? O bien que mi función venga de menos infinito y se vaya a más infinito. O viceversa, que venga de más infinito y se vaya a menos infinito. ¿Ok? Ya le pedí que sea un comportamiento monótono. Entonces tengo dos sopas. O puede cruzar, digamos, desde menos infinito a infinito o de infinito a menos infinito, o puede estar acotada. Y ahorita vamos a ver qué significa que esté acotada. Este último, que quede pendiente, el de que conforme t tiende a infinito, ¿no? La curva tienda a un punto fijo, ¿ok? Es justamente el ejemplo que, a ver, déjame ver, sí, es este ejemplo que tenemos acá. Ahí les va. Vean esta ecuación diferencial. Es el tipo de ecuación diferencial parcial de primer orden, lineal, homogénea. Es una ecuación de transporte como la que estamos analizando. Vemos las variaciones de U respecto del tiempo, más una función c de x, en este caso c de x es x cuadrada menos 1, ¿verdad? Parcial de U respecto de x igual a 0. ¿Sale, vale? Y tengo que la
velocidad, esto es c de x, ¿verdad? Es igual a la derivada de x respecto del tiempo, y ya sé quién es la velocidad, eso es x cuadrada menos 1. Entonces tengo que resolver este problemita, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa con esta función beta. La función beta, acuérdense que se define como la integral de x entre x cuadrada menos 1, porque es tener de x entre c de x integral, ¿verdad? Bueno, aquí está la expresión. Jóvenes, antes de que yo siga, quiero que ustedes me digan qué le ven de complicado o de difícil a esta expresión que estoy teniendo aquí. Hay algo nuevo que puedo observar en el comportamiento analítico de la función beta de x. Pues en el 1 hay, en el 1 y en el -1 hay problemas, ¿no? Hay una indeterminación, ¿verdad? Hay un polo en -1 y otro polo en 1. ¿Ok? Pero justo vean que yo dije que esto es c de x igual a x cuadrado menos 1, y lo que me están diciendo es hay problemas cuando x es igual a 1 o bien es menos 1. El problema es que ¿cuánto vale la función velocidad cuando tengo 1 o cuando tengo menos 1? Vale 0. Se detiene mi sistema. ¿Ok? Entonces, tengo dos puntos que tengo que tratar con cuidado, ¿ok? Que por un lado me dicen que hay dos puntos donde la velocidad se hace 0, ¿ok? Y por otro lado, para determinar la relación que existe entre el tiempo y la posición, encuentro que hay algunos polos que no me sirven o que me van a determinar mi función y los tengo que considerar con cuidado. Okay, voy a cerrar un poquito los ojos y voy a continuar, pero ya quedó la advertencia que hay unos puntos muy especiales que hay que ponerles atención. ¿Ok? Entonces, aquí está beta de x, sé que debe ser igual a t más k. Si uno hace esta integral, ¿ok? Uno puede encontrar cuánto vale esa integral. Es un medio del logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1 entre x más 1. ¿Ok? Y eso debe de ser igual a t más k. Como ustedes ya se habían dado cuenta y me lo dijeron, este objeto tiene dos raíces, es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Y entonces las dos raíces son más menos 1. ¿Ok? X igual a más menos 1, y eso implica que es donde esta función se hace 0. Si yo grafico, ¿no? En mi plano t con x, ya sé lo que va a suceder en 1 y en menos 1. ¿Qué va a suceder en 1 y en menos 1, jóvenes? Es una línea recta, ¿no? Una horizontal, ¿verdad? Es todos esos lugares, la velocidad tiene que ser 0. Para cualquier tiempo, porque esto es independiente del tiempo. ¿De acuerdo? Pero por otro lado, lo que vamos a tener que observar o cumplir es que nuestro sistema, ¿verdad? Tiene que tener un comportamiento monotónico. ¿Cómo creen que se van a ver las curvas características? Van a ser asintóticas, ¿no? Esas dos rectas. Muy bien. Jóvenes, les presento aquí nuestras curvas características. ¿Ok? Tengo dos puntos, el 1 y menos 1, ¿ok? Que son puntos donde la velocidad se hace 0. Pero que son puntos del cual emergen los comportamientos dinámicos de mi sistema. Por un lado, de manera asintótica de menos t, de t igual a menos infinito, viene mi curva, ¿no? Desde ese límite asintótico viene surgiendo del 0 y tiene que cumplir con un comportamiento monotónico. Y eso quiere decir que la solución es algo que siempre va a crecer. ¿Y a dónde va a tender? A infinito. ¿Ok? Desplacemos por un k, ¿no? Denme una condición inicial a que ustedes quieran y entonces yo les voy a describir cualquiera de estas curvas que están nada más desplazadas. ¿Ok? Por otro lado, voy a tener este otro comportamiento. ¿Ok? Que está acotado entre 1 y menos 1. Viene de manera asintótica desde el 1
va a decrecer siempre hasta asintóticamente tender al -1. Conforme el tiempo va aumentando, va evolucionando. Y por debajo, ¿ok? Lo único que voy a observar es que vengo de un x que viene de menos infinito, ¿no? Va creciendo, siempre va a crecer, pero de manera asintótica va a tender al 1 conforme el tiempo va avanzando. En otras palabras, jóvenes, estos puntos son como unos puntos rama. Si ustedes recuerdan su curso de variable compleja, ¿qué eran estos puntos ramas? Pues eran puntos de discontinuidad, ¿no? O sea, Una discontinuidad, ¿ok? Esencialmente uno los podía tomar como puntos donde se conectaban dos hojas de Riemann, ¿ok? Había como una altura, ¿no? Entre dos hojas de Riemann, que uno lo que hacía esencialmente es, si la tiendes a cero, encapsulas tu polo. Aquí les marcaba el famoso polo, ¿ok? Estamos en esta idea análoga, ¿no? Donde yo voy a poder describir mi sistema, ¿no? Yo no lo puedo describir estático, simplemente es un comportamiento asintótico. Voy a dividir en 3 regiones distintas. Lo que pasa con X por arriba de 1, lo que pasa con X entre 1 y -1, y lo que pasa con X que va de mayores, o bueno, menores a -1. ¿Ok? Son mis 3 regiones. Yo ya no voy a poder graficar en toda la región de X. X ya está partida, está separada por estos polos que yo tengo, por estos lugares donde se hace cero la velocidad. Yo necesito que la velocidad siempre sea finita. Entonces tengo que pensar cuando estoy con una X mayor que 1, cuando esta X vive entre 1 y -1, y cuando esta X es menor que -1. Entonces tengo 3 lugares donde analizar mi situación. Ahora, en lugar de poder analizar en todo el plano, pues tengo que dividirlo en 3 pedacitos. Y por eso es el enunciado que tenía aquí arribita, que el comportamiento, si bien es monotónico, estas curvas características tienden de 2 sopas, o tienden a un punto fijo, o tienden a más menos infinito, o vienen de más menos infinito. ¿Sale, vale? ¿Quedó claro este ejemplo? Sí, sí, claro. Ok, muy bien. Otra cosa es que nunca van a cruzarse las rectas, ¿verdad? Bueno, las curvas. O sea, sí sé que aquí hay como unos bordes, ¿verdad? Que son límites asintóticos, pero nunca voy a tener el cruce de una curva característica con alguna otra. ¿Sale, vale? Se sigue respetando todavía esa idea de, dado una condición inicial, yo voy a tener una curva característica y no se van a cruzar entre ellas. Pero ahora sí, voy a empezar a platicarles, ¿no? ¿Qué pasa o cómo sí voy a lograr que diferentes curvas características se crucen? ¿Ok? Y para eso voy a iniciar con algo que se llama el transporte no lineal y la aparición físicamente de ondas de choque. ¿Ok? Lo que voy a hacer es trabajar con una ecuación diferencial. En este caso sigue siendo de primer orden, sigue siendo parcial, sigue siendo homogénea, pero perdimos la propiedad de linealidad. Voy a trabajar con una ecuación no lineal. ¿Cuál es mi ecuación, digamos, la más facilita que puedo trabajar? La parcial de u respecto del tiempo más u veces parcial de u respecto de x igual a 0. Este operador, el operador que le voy a llamar, ya no voy a ocupar el L, voy a ocupar un operador M, que es parcial de t, u parcial de x. Es un operador que al aplicarlo a la función u, esta es una función u, ya no va a permitirme escribir combinaciones lineales. ¿Ok? Porque tengo una dependencia de la misma función que estoy buscando, o sea, solucionar esta ecuación de manera explícita. ¿Ok? Ya lo habíamos revisado en el curso. Estos son objetos que
pierden completamente linealidad, hacen que se vuelva esto como un ciclo, ¿no? Algo como trascendental que me impide tener una solución lineal. ¿Sale, vale? Entonces, esta ecuación diferencial parcial tiene la forma de una ecuación de transporte, pero con una velocidad de onda. Ahora, la velocidad de la onda ya no es c, ni c de x, es precisamente u. Es decir, es precisamente la forma de mi onda. ¿Ok? Entonces, ya no depende entonces de x, sino del tamaño de la alteración de u. Va a depender completamente cómo sea mi perfil. Ese perfil va a viajar dependiendo de ella misma, de cómo es esa función. Esto quiere decir que las ondas más grandes se moverán más rápido y superarán a las ondas más pequeñas que son lentas. ¿Ok? ¿Qué otra cosa va a suceder? Vamos a tener algo que se llaman ondas de elevación, es decir, cuando U sea mayor que 0, se moverán hacia la derecha, ¿ok? Se seguirán moviendo hacia la derecha pensando en una velocidad positiva, ¿ok? Y cuando tenemos ondas de depresión, van a ser aquellas donde tenga U menor que 0 y se moverán a la izquierda. Estas velocidades en dirección opuesta, ¿ok? Con una U negativa. Este tipo de ecuaciones incrementan desde luego la dificultad, ¿ok? Y fueron estudiadas hace varios años, ya es dos siglos, ¿verdad? Que han pasado primero por Simeón y Denis, por Poisson y por Riemann, ¿ok? Ya con mencionar al famoso Riemann, ¿no? Sabemos que aquí seguramente hay algo mucho más complejo. Entonces, este tipo de ecuaciones sirven para modelar dinámica de gases, para dinámica de ondas acústicas, ondas de choque en tuberías, reacciones químicas, flujo de tráfico, etcétera. Algo que he de adelantar es que estas son de las pocas ecuaciones, ¿no? Y como ven, es una ecuación de primer orden. La complicación de la no linealidad pasa por tener la función U como aquella que toma el lugar de la velocidad de la onda, ¿no? Son de las pocas ecuaciones no lineales, diferenciales no lineales, que uno puede manejar con cierta comodidad. Nuestro conocimiento para trabajar con sistemas no lineales es extremadamente limitado, ¿ok? Aún más si uno quisiera hacerlo analítico. Ese todavía se limita mucho nuestro entendimiento analítico de sistemas no lineales. De manera numérica tenemos capacidades un poco mejores, ¿verdad? Para resolver este tipo de sistemas. Uno lo que hace esencialmente es apoyarse del poder de cómputo, ¿no? Si uno tiene el suficiente dinero para tener computadoras súper capaces, bueno, pues podrá hacer cálculos muy precisos al resolver una ecuación diferencial no lineal de forma numérica. ¿Ok? Entonces, vamos a meternos en el mundo de la no linealidad y entonces veremos qué podemos hacer con esta idea de una ecuación de onda cuya velocidad de onda es justamente la misma función. Vamos a volver a ocupar el método de las características. Esa es una buena noticia porque sigue siendo exitoso en este tipo de ecuaciones diferenciales, aunque sean no lineales. ¿Ok? Y lo que vamos a tratar es de reproducir las mismas ideas, hacer una mímica de lo realizado para la ecuación de transporte no uniforme, pero ahora donde vamos a pensar que la velocidad c, que era una c de x, es igual a una función u. ¿Ok? Que también depende del tiempo y de la posición de manera explícita. ¿Ok? Y bueno, vamos a definir la curva característica de una ecuación de onda no lineal en lugar de lo que teníamos antes, que era dx en dt, que es entendido como la velocidad en el movimiento de transporte no uniforme, pero sí lineal. Teníamos que era una función c de x, exactamente, ¿no? A lo que era igual esta derivada. Ahora no, ahora la derivada de x respecto de t, pues es justamente una u que depende de x y de t. Todavía aparece una nueva dependencia, se empieza a complicar más porque u sí puede depender tanto de x y de t. Entonces la relación entre la posición y el tiempo pues se va a volver algo bastante más complicado, ¿ok? Esto
esta ecuación, como ya saben y lo hemos visto hoy y la clase de ayer, pues lo que me va lo que me va a dar como resultado es conocer quién es x como función de t. ¿Ok? Primer punto, u es solución de la ecuación de transporte. Pero, segundo punto, u es solución de la ecuación característica. ¿Qué habíamos dicho en el caso del el transporte no uniforme? ¿Cómo eran esas dos ecuaciones? La ecuación de transporte y la ecuación de la curva característica. De hecho, a la curva característica decíamos, esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Y qué más decíamos? Autónoma. Autónoma. ¿Y ahora creen que sea autónoma? No, porque depende del tiempo, es lado derecho también. Claro, y van a estar acopladas entonces, o vamos a tener una relación entre la que va a ser constante, esta u de x a lo largo de esa curva característica. Segundo punto, tenemos x, que en realidad es una x que depende del tiempo, y es aquella que parametriza la curva característica asociada a la solución, ¿no? Yo parametrizo a x como función de t, y lo que dibuje justamente será mi curva característica que me va a permitir que una vez que yo tengo el perfil de mi función, la hago viajar sobre esa curva y tiene que permanecer constante. Entonces, nuestro objetivo es mostrar que ahora tenemos una h. Antes la h no le ponía una dependencia, ¿verdad? Ahora sí se la voy a poner porque tengo involucrado ahora sí el tiempo de veras, de manera explícita. Entonces voy a escribir a esta h que depende del tiempo como u que depende del tiempo y de x que a su vez depende del tiempo, ¿ok? Y lo que quiero garantizar es que esto sea constante. ¿Qué es lo que hacíamos o qué es lo que nos habíamos dado cuenta que era la condición que me decía que la u de x, t permanece constante a lo largo de la curva característica? Es que si yo tomaba la derivada total de mi función h respecto del tiempo, eso tenía que ser igual a 0. ¿Sale, vale? Entonces, lo que voy a escribir es la derivada total de u respecto del tiempo. Eso se va a convertir en lo que ya sabemos, la parcial de u respecto del tiempo, la parcial del tiempo respecto del tiempo mismo, que es un 1, más la derivada parcial de u respecto de x, veces la derivada de x respecto del tiempo. Y eso lo que me va a dar es justamente esta ecuación, que ya la conocemos, ¿ok? Esta ecuación pues se parece mucho a mi ecuación de transporte. Y esto es lo que tiene que ser igual a 0, donde hemos puesto ya de manera explícita que x no es una cantidad o una variable independiente del tiempo, está parametrizada justamente por el tiempo, porque es esa parametrización la que permite encontrar la curva característica que a su vez deja invariante aún a través del viaje de esta curva. Bueno, ya que u se asume como solución a la ecuación de transporte para todos los valores de t y x, incluyendo los de la curva característica, tenemos al final de cuentas que h de t es una constante y que por lo tanto u es constante en la curva característica. Ahora vamos con el factor decisivo, ¿no? Sabemos que dx en dt, ¿no? La derivada de x respecto del tiempo, es igual a u de t, x. ¿Ok? Eso es algo nuevo, lo que ahora sabemos que es nuestra ecuación que nos va a permitir conocer la curva característica. Y esto es una constante siempre que x sea igual a x de t. ¿Ok? Si x es x de t, ya conozco la forma paramétrica de mi curva característica. Este objeto debe ser una constante. ¿De acuerdo? Eso es lo que sabíamos de mi ecuación de transporte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder determinar? Que dx en dt es constante. La curva característica debe de ser una línea recta. Debe tener la forma de una ecuación de línea recta. X debe de ser igual a u por t más k, cuya pendiente de esta recta, ¿verdad? Que está descrita por la variable x parametrizada por la variable t, tiene una pendiente que es igual al valor asumido por la solución u. ¿Ok? Entonces, al igual que antes, vamos a tener una variable característica, ¿no? Que va a ser esta xi, que es x menos t veces u, donde u es esta función
que es el perfil de mi onda viajera. Y entonces, ¿no? U, ¿no? La función U es igual a una función f de x menos tu, donde está f de xi, este objeto que está aquí, ¿verdad? Depende de mi variable característica. Esta f de xi es una función que debe de ser al menos de clase C1, ¿ok? Acuérdense que esta función de clase C1 significa que la función y todas las primeras derivadas respecto de los grados de libertad que tenemos, que en este caso es x y t, son derivadas continuas, están bien definidas en todos los puntos. Entonces, pasamos por argumentar que a lo largo de la curva característica la función u en realidad no cambia, es una constante, por lo tanto podemos pensar que dx en dt es igual a esa constante, a ese objeto u. Y cuando tenemos que esta ecuación de x en dt es igual a una constante, pues lo que vamos a esperar es una ecuación de una línea recta, ¿ok? Por eso x la podemos escribir como u de t más una constante, donde esta constante otra vez es pensada como una constante que te va a indicar la condición inicial a la cual parte tu sistema dinámico, ¿ok? Dado un t igual a 0, x vale igual a acá. Ahí está tu condición inicial, ¿sale? ¿Vale? Entonces, pues tenemos esta relación. La variable característica otra vez se va a escribir como en un principio cuando hablábamos de la velocidad constante, ¿verdad? Es x menos tu en lugar de x menos tc. Vamos a poder relacionar a u con una función f que depende de la variable característica xi, que explícitamente es esto, ¿no? Y bueno, lo único que tenemos que cumplir es que sea de clase cu. Déjenme ver. Algo más. Estoy viendo si le sigo porque ya estoy a punto de salir, jóvenes. Creo que no. No voy a seguir la clase porque ya estoy un poquito sobre tiempo, pero les voy a mandar las notas donde y voy a incluir el ejemplo. Yo voy a regresar a discutir este ejemplo, ¿ok? En clase. Pero se los voy a dejar para que ustedes lo lean, lo estudien, lo revisen y juntos construyamos, ¿no? La explicación de este ejemplo para que quede mucho más claro. ¿Ok? Entonces les voy a mandar las notas hasta aquí, hasta la 214. Y ya de ahí en adelante, bueno, yo me encargo de la discusión, pero simplemente para que ustedes vean el ejemplo, ¿no? De este tipo de ecuación ahora no lineal, ¿no? Vean que tengo estas soluciones, ¿no? Las cuales van a hacer que en el fondo yo tenga que curvas características se crucen. De hecho, nada más para que vean el tipo de fenómenos que ahora vamos a encontrar. Rectas, ¿verdad? Son rectas con cierta pendiente, pero vean, ¿no? Que ahora sí voy a tener el cruce de diferentes de ellas en ciertos puntos. Y la física que vamos a explorar, ¿no? Es qué significa que se crucen dos o más curvas características. ¿Qué significa eso? En términos físicos es lo que quiero discutir la siguiente clase. ¿Ok? Antes de que termine esta clase, les recuerdo, el día viernes no va a haber examen, ¿no? Porque como ustedes vieron esta clase y la clase de ayer, el viernes, en general he hablado cosas teóricas y tratado de explicar el significado de estas ecuaciones. No he resuelto más que los ejercicios que ayer mostré de este tipo de ecuaciones. La idea es que el viernes con su ayudante practiquen resolviendo más ecuaciones en el caso uniforme, en el caso no uniforme, variaciones pequeñas de estas ecuaciones,
A lo mejor y hasta él puede plantear el hecho de tener una ecuación no lineal, ¿no? Ya que vimos esto, él puede hacer un ejercicio explícito de una ecuación no lineal. Y ya ahora sí, con eso visto, más lo que veamos el próximo martes, seguramente hay materia suficiente para evaluar ahora sí. Entonces el examen se recorre una semana, este viernes no, hasta el siguiente. Este viernes tampoco voy a dejar tarea, todo se va a recorrer una semana. El programa que teníamos de una semana tarea, una semana exámenes, se recorre una semana. ¿Ok? Entonces, este fin de semana no van a tener que preocuparse, ¿no? Por tarea ni por examen. Yo no voy a estar el viernes, yo los veo hasta el próximo martes, retomo este ejemplo y continúo con las notas. Y ya estamos casi a punto de terminar ecuaciones parciales de orden 1, ya daremos el salto a las ecuaciones parciales de orden 2 y ya hablaremos de lo que significa la separación de variables. Entonces, vamos a buen ritmo, vamos avanzando bien y bueno, por lo pronto aquí dejo la clase. ¿Dudas antes de que me vaya de lo que acabo de decir, de la clase, de cómo se modificaron los planes de evaluación? Sí, lo podría repetir, es que entré un poco tarde y no escuché eso. Ok. El día de viernes no va a haber examen. El día viernes yo no voy a estar, va a estar su ayudante, va a hacer ejercicios. El Ok. examen se va a mover una semana. Todo lo que venga, ¿no? Que venía examen, tarea, todo se va a mover una semana. Hasta Ok. el otro viernes va a haber examen que va a contemplar lo que se vio el viernes pasado, lo que se vio ayer, lo que se vio hoy y lo que se va a ver el martes que viene. Que ya con la teoría y los ejercicios resueltos, algunos ejercicios ustedes van a tener ya herramientas para poder hacer el examen. ¿Ok? Ok. Entonces, Sí. esta semana van a descansar de examen y tarea y yo los veo hasta el próximo martes. ¿Ok? Simón, sí, gracias. Órale, pues, ¿alguna otra duda, jóvenes? Entonces la clase del viernes va a ser pura asesorías. Sí, el ayudante va a hacer ejercicios. Muy bien, jóvenes. Pues entonces yo a lo largo del día subo las notas que de la clase de hoy junto con el ejercicio que todavía no expongo. Voy a llegar a exponer el próximo martes, pero que quiero que ustedes lean, que lo revisen para que si hay dudas avancemos más rápido con qué significa este tipo de ecuaciones no lineales y entonces quede más claro el tema. Muy bien, jóvenes. Pues entonces que tengan bonito día. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Que lo Gracias, vaya bien. hasta Nos luego. vemos, profesor. Muchas gracias. Record.